¿Qué tal, chicos? Ya que platicamos sobre cómo se lleva a cabo el control superior de la marcha y del movimiento voluntario, vamos a discutir un poco sobre otro fenómeno neurológico que tiene un poquito mayor de complejidad y que generalmente damos por hecho. Esta es la postura, ¿sale? La postura, como vamos a ver, es un fenómeno neurológico un poquito más complicado de lo que nosotros hemos estudiado para la marcha. Nosotros vamos a definir que la postura va a estar dada por dos grandes componentes. Un componente va a estar dado por el equilibrio y vamos a definir nosotros como el equilibrio aquello que nos permite mantener el balance y por lo tanto impedir caídas, pero que sobre todo resiste fuerzas externas, ¿sale? Entonces cualquier resistencia a la fuerza externa vamos a referirlo como el equilibrio. Pero además la postura va a estar modificada por algo que se llama orientación. Ahora, con orientación no me refiero a la orientación cognitiva que vamos a ver un poquito más adelante en el curso, sino a la alineación de los segmentos corporales. ¿Sale? Ahora, ¿a qué nos referimos con la alineación de los segmentos corporales? Aquí tenemos un ejemplo donde nosotros tenemos a un modelo de una persona y entonces nos interesa que los diferentes elementos de nuestro organismo estén alineados para que podamos nosotros mantener una cierta postura. Por ejemplo, queremos estar de pie con respecto al eje de la gravedad, ¿no? Y entonces esto nos va a permitir que nosotros estemos alineado una pierna con la otra, un brazo con el otro, pero también alineado con respecto al mundo, en este caso con respecto a nuestro eje gravitatorio, ¿sale? De aquí surge un punto importante que nosotros debemos de conocer, que es el centro gravitatorio. Este centro gravitatorio básicamente es el centro a través del cual o en torno al cual nosotros vamos a concentrar toda nuestra masa, ¿sale? Básicamente si nosotros calculamos todos los vectores que ejerce la masa sobre nuestro cuerpo, este va a ser el punto de equilibrio y entonces nosotros vamos a buscar regular este centro gravitatorio del cuerpo y a la regulación del centro gravitatorio del cuerpo nosotros le vamos a llamar balance, ¿sale? Este centro gravitatorio va a ser alrededor del cual vamos a colocar o alinear todas las superficies de nuestro cuerpo, por ejemplo, para mantener una postura de pie, ¿no? También para mantener una postura, ya habíamos hablado cuando mencionamos las lesiones en el tracto cerebeloso que ocurren durante la ataxia, algo que se llama base de soporte. Esta base de soporte, por ejemplo, se refiere a la posición que nosotros debemos de colocar nuestros miembros o nuestras extremidades para mantener un soporte o un balance adecuado con respecto a nuestro centro gravitatorio. Y también vamos a tener una respuesta específica con respecto a cómo vamos a ejercer presión sobre nuestros pies, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a una persona que está colocada de pie, pero vamos a tener a una persona ahora que se coloca sobre un solo pie. Entonces, algo que pasa de manera importante es que nuestro centro gravitatorio o nuestro centro de masa sigue estando en el mismo punto. Pero ahora nosotros cambiamos nuestra base de sustentación, ¿sale? Por lo cual tenemos que alinear o cambiar la orientación de todos nuestros segmentos corporales para poder mantener un adecuado equilibrio. Necesitamos también una adecuada orientación y entonces con esto vamos a hacer un cambio en toda la postura, ¿sale? Ahora, para que nosotros podamos pararnos de pie de manera adecuada, necesitamos vencer a la gravedad, ¿sale? ¿Qué quiere decir eso? Necesitamos que todos nuestros músculos adquieran un tono postural adecuado que permita tener un soporte de tipo gravitatorio. Entonces, para que nosotros podamos tener una simple postura, como ponerse de pie, nosotros vamos a tener que regular el tono muscular. Ahora, seguramente ustedes en muchas ocasiones, cuando se han preguntado ¿qué es lo que me permite mantenerme de pie? Ustedes han de pensar que esto es algo que es un reflejo, ¿sale? Ahora, algo que debe de ser importante es que cuando nosotros cambiamos esto, decimos, no, es que yo tengo muy malos reflejos, por lo tanto, si yo me paro sobre un solo pie me voy a caer. A diferencia de los reflejos osteotendinosos que vimos en las clases previas e incluso el centro locomotor o la función locomotora que si tiene cierta parte refleja que ocurre de manera independiente, vamos a ver que los cambios posturales no son reflejos,
sino que son resultados de un tipo de aprendizaje implícito. Entonces, esto es algo importante porque diferencia a la postura con respecto a la marcha y con respecto a la función motora voluntaria. Es decir, para que nosotros podamos, por ejemplo, mantenernos de pie, sabemos que de bebés nosotros no podemos mantenernos de pie. Requerimos aprender a mantenernos de pie. Si nos queremos aprender a parar en un pie, la primera vez que lo hagamos nos va a costar mucho trabajo. Sin embargo, una vez que lo seguimos haciendo, como vamos a tener un aprendizaje implícito, vamos a tener una adecuada orientación, un adecuado equilibrio y con ello vamos a mejorar nuestra capacidad para poder pararnos en un solo pie. ¿Esto por qué? Porque vamos a actualizar la forma en que nuestro cuerpo conceptualiza todos los elementos de nuestra postura, todos los elementos del tono y por lo tanto nos va a ayudar a tener una mejor postura en respuesta a este cambio, por ejemplo, de la base de sustentación. Entonces, ¿qué sabemos sobre el aprendizaje implícito con respecto a la postura? Que estos cambios posturales no solamente mejoran con la práctica, sino que generan un aprendizaje. Entonces, la postura es algo aprendido, ¿sale? A lo mejor no es un aprendizaje consciente, sino que es un aprendizaje implícito o inconsciente, pero definitivamente nosotros vamos a requerir un adecuado aprendizaje motor para poder llevar a cabo una postura adecuada y no solo eso, sino también para poder mantener el equilibrio postural durante un movimiento voluntario. Entonces digamos que nosotros queremos ejecutar un movimiento, ¿sale? Por ejemplo, nosotros vamos a querer hacer algunos cambios con respecto a una base que se está moviendo, ¿no? Y nosotros vamos a tener que hacer adaptaciones posturales que se vayan presentando. Pues bueno, hay dos cosas que nosotros vamos a tener que hacer si nosotros queremos controlar la postura durante un movimiento de tipo voluntario. Por un lado, vamos a tener que controlar la posición y el movimiento del centro gravitatorio, ¿sale? Es decir, cualquier movimiento que nosotros hagamos va a tener que ser en torno a ese centro de gravedad. Y por otro lado vamos a tener que modular o aprender el momento angular del movimiento que queremos hacer. Acuérdense que el momento es la tendencia de algo de seguir el movimiento. Entonces, ¿cómo se va a dar este momento angular? En torno al centro gravitatorio, es decir, cómo se van a mover todas las partes del cuerpo con respecto a otras para poder tener esa información. Ahora, ¿qué es lo que nos va a dar esa modificación? Pues bueno, vamos a tener que diferentes sistemas somatosensoriales nos van a dar información. Ahora vamos a ver por qué es importante entender a la postura como un fenómeno cognitivo. Aquí tenemos, por ejemplo, una persona que está de pie, por lo tanto tiene una postura contra el centro gravitatorio, y ahora vamos a tener que está parado sobre una superficie que se mueve. Conforme la superficie se mueve hacia atrás, algo que es, diremos, casi reflejo, pero que vamos a ver ahorita que no es reflejo, es que el cuerpo se mueve hacia adelante. ¿Esto es por qué? Porque va a haber información que va a estar recibiendo el cuerpo, que vamos a ver ahorita que proviene de 3 sistemas sensoriales distintos, que le indica al cuerpo que debe de hacer modificaciones posturales para mantener el mismo centro gravitatorio. Y posteriormente debe de haber una fase de recuperación. O vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos una persona que está de pie y se le empuja. Entonces, al momento en que se le empuja, necesita, por ejemplo, flexionar las rodillas y mover el torso hacia adelante para que su centro gravitatorio se mantenga constante y la persona no se caiga. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un adulto mayor? El adulto mayor pierde la capacidad para poder integrar estas funciones superiores que permiten dar una respuesta rápida a este cambio postural y por lo tanto, si nosotros empujamos a un adulto mayor, que jamás debemos hacerlo, ¿no? Se puede caer porque pierde la capacidad para mantener este movimiento, ¿no? Por ejemplo, dar un paso adelante para no caerse. Entonces, por ejemplo, un adulto mayor necesitaría utilizar un bastón para poder dar ese soporte adicional que no puede dar la adaptación del movimiento. Entonces, para el mantenimiento de la postura, lo que nosotros necesitamos hacer es un aprendizaje motor, ¿sale? Y nosotros nos vamos a valer de 3 sistemas para poder integrar modalidades sensoriales que nos permitan dar una representación interna del cuerpo en nuestra corteza parietal. Entonces, la corteza parietal va a tener una representación del cuerpo que nos va a permitir saber cómo debemos modificar cada segmento corporal de acuerdo a los estímulos que nosotros estemos viendo.
¿sale? Entonces vamos a tener tres modalidades sensoriales que van a participar en capturar toda esta información para modificar la función postural. Por un lado tenemos a la propiocepción. Ya vimos que la propiocepción, que viaja a través de los cordones posteriores y que se integra a través del órgano tendinoso de Golgi y de los usos musculares, nos va a dar sobre todo una idea de la temporalidad. Déjenme anotarlo por aquí. Entonces la propiocepción nos va a dar una idea de la temporalidad y de la dirección de las reacciones posturales, ¿no? Entonces sentimos, por ejemplo, que algo está cambiando nuestro centro gravitatorio, ¿no? Entonces sentimos que la posición de nuestros músculos está cambiando. Como sentimos que la posición de nuestros músculos está cambiando, vamos a tratar de medir cuál es la dirección sobre la que tenemos que cambiar los ejes musculares y con qué velocidad lo tenemos que hacer para contravenir el cambio que estamos dando. Entonces, por ejemplo, la propiocepción va a ser bien importante para poder generar una orientación contra la gravedad, pero no puede funcionar por sí misma. Si nosotros utilizamos solamente función propioceptiva, vamos a perder otro tipo de información que puede ser muy relevante. Por ejemplo, la información de dónde está la cabeza. Ya habíamos visto que el sistema vestibular es un sistema sensorial indispensable que nos va a permitir darnos una idea de cómo está nuestra cabeza con respecto al entorno. Recordamos que el sistema vestibular tiene dos grandes órganos sensoriales, los órganos otolíticos, donde vamos a encontrar al utrículo y al sáculo, y vamos a tener también nuestros canales semicirculares. Ahora, estos órganos otolíticos del sistema vestibular sobre todo se van a encargar de ver la dirección de la gravedad, ¿sale? Entonces, ya habíamos visto que los órganos otolíticos veían aceleración lineal, horizontal y vertical, y entonces esto nos va a permitir integrar hacia dónde está el centro gravitatorio. Entonces, el sistema vestibular nos va a servir para orientarnos a nivel postural hacia dónde está la gravedad y por lo tanto cómo tenemos que modificar nuestro cuerpo con respecto a la gravedad. Y los canales semicirculares se van a enfocar más en los fenómenos de rotación de la cabeza, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una persona que está andando en su bicicleta, ¿sale? Y entonces vamos a tener que para poder mantener, en este caso, un giro en respuesta a un cambio en las fuerzas centrípetas, por ejemplo, que le pida el tipo de pista sobre la que se está moviendo, esta persona va a sufrir una modificación angular. Esta modificación angular va a ser sensada por los canales semicirculares, pero también vamos a tener una respuesta del cambio gravitatorio de este punto, que ejercía este esfuerzo gravitatorio, contra este punto. Y esta diferencia va a ser sensada por los cambios otolíticos. Entonces, esos dos le van a dar información a diferentes músculos para decir, ¿sabes qué? Inclínate y mueve tus músculos de esta forma para mantener la posición y por lo tanto moverte, ¿sale? Entonces la información vestibular va a ser complementaria también a la información propioceptiva, pero también vamos a ver que la postura que nosotros ejerzamos va a tener un fuerte impacto visual, ¿sale? Para que nosotros tengamos un impacto visual, sobre todo vamos a querer utilizar nuestro órgano visual para la estabilización postural, ¿sale? ¿Esto qué nos va a permitir saber? Bueno, de acuerdo a cómo vemos que cambia nuestro campo visual y que por lo tanto se tenga que adaptar a algún cambio, vamos a poder hacer ajustes anticipatorios al movimiento voluntario. Entonces estamos viendo que algo cambia, hacemos algunos movimientos que nos permitan verlo. ¿Cómo podemos ver que la función visual también impacta en la función postural? Aquí tenemos un ejemplo donde una persona está viendo un círculo rotar con diferentes puntos y que está ocupando la mayor parte de su campo visual. Como está rotando, esto le va a dar una sensación de movimiento, ¿sale? Le va a dar la idea de que se está moviendo en esta dirección. Entonces, para compensar casi de manera automática, la persona va a generar un movimiento del cuerpo distinto al eje de donde está dando el movimiento, porque el movimiento rotatorio se está dando hacia acá, ¿sale? Entonces, la persona compensa haciendo un movimiento muscular hacia el otro lado, a pesar de que no se esté dando ningún otro movimiento. Ahora, estos tres estímulos, la propiocepción, la función vestibular y la función visual, van a ejercer diferente magnitud en el control postural dependiendo de la situación en la que se encuentren. Por ejemplo,
El sistema vestibular no va a ser tan importante para regular en gran medida la función postural, a menos que haya algo que cambie el terreno. Entonces, por ejemplo, cuando caminamos sobre la arena, la función vestibular va a ser indispensable para poder regular cambios en la postura, debido a que estamos teniendo un cambio somatosensorial normal. Mientras caminemos en recto, por ejemplo, nuestro sistema propioceptivo, táctil y somatosensorial va a ser suficiente para mantener una postura adecuada. Pero si tenemos cambios, por ejemplo, que empiece a moverse el piso, o por ejemplo, cuando viajamos en un barco donde el punto de referencia visual se modifica, porque estamos teniendo que se mueve el barco con el mar, y además vamos a tener cambios en la inclinación que va a hacer que la propiocepción ya no sea tan confiable, entonces la función vestibular se vuelve más importante, ¿no? De ahí que si nosotros tenemos un sistema vestibular susceptible, en un barco nos vamos a marear muchísimo más que en tierra firme, ¿sale? Ahora vamos a ver nosotros que estos estímulos de soporte no son un reflejo, debido a que si nosotros dependemos solamente de la médula espinal, por ejemplo, supongamos que nosotros suspendemos toda función cortical y solamente nos basamos en la médula espinal, nosotros vamos a obtener brevemente un soporte antigravitatorio, ¿sale? Que este sí va a ser un reflejo. Sin embargo, debido a la inestabilidad de nuestras articulaciones, de algunos músculos que van a generar rigidez y otros que van a generar movimiento, vamos a tener que nuestra médula espinal rápidamente va a perder la postura y por lo tanto va a requerir de un control supraespinal para poder modificar la función inferior, ¿sale? Entonces vamos a ver que hay diferentes centros neurológicos que van a estar involucrados en estos, pero vamos a ver nada más como últimos ejemplos cómo podemos dar esta integración. Tenemos por ejemplo aquí una persona que está sufriendo una inclinación. Si nosotros solamente nos basamos en un estímulo somatosensorial, pues la persona sigue en la misma posición, todas las extremidades siguen en una misma posición y está parado sobre planito, ¿no? Entonces no necesariamente habrá un estímulo somatosensorial que lo inicie. Pero debido a que tenemos cambios, por ejemplo, en la angulación de la cabeza o con respecto al centro gravitatorio, se va a prender el aparato vestibular. Entonces, nuestra función vestibular va a considerar también la información somatosensorial y eso va a dar una idea de cómo está la realidad sensorial completa. Entonces, esto nos da una idea de que las modalidades sensoriales se promedian. Entonces, en algunos casos le damos prioridad a la información visual, en otros casos le damos prioridad a la información somatosensorial y en otros casos le damos prioridad a la información visual. ¿Por qué no podemos solo basarnos, por ejemplo, en la función vestibular? Pues bueno, habíamos visto este ejemplo cuando vimos la función vestibular, pero ¿qué pasa si nos movemos hacia la derecha o si solamente movemos la cabeza hacia la izquierda? Pues bueno, nuestros órganos otolíticos lo van a sensar como exactamente lo mismo, como un movimiento de tipo horizontal, ¿sale? Y entonces no vamos a poder diferenciar que en este caso sí hubo un movimiento traslacional, que sí sería captado, por ejemplo, por órganos propioceptores o por la visión, mientras que aquí solamente veríamos un movimiento del cuerpo, que sería captado por la visión y por estímulos propioceptores. Por eso no podemos solamente depender de un solo elemento para hacer una evaluación adecuada de nuestra postura. Ahora va a haber diferentes órganos que van a estar involucrados con el control de la postura. Uno de los más importantes y que vamos a estudiar con más detalle en una clase específica va a ser el cerebelo. El cerebelo va a tener dos grandes partes que se van a encargar de la regulación de la postura. Por una parte va a estar el vestíbulo cerebelo, ¿sale? Y este vestíbulo cerebelo de lo que se va a encargar sobre todo va a ser del control de la cabeza y el cuerpo y el tronco, ¿sale? Entonces la cabeza y el tronco van a ser integrados por el vestíbulo cerebelo y esto va a dar una representación interna de la orientación postural, ¿sale? Entonces la orientación postural, que básicamente habíamos comentado cuando vimos la definición de los componentes de la postura, se refiere a la alineación de los diferentes segmentos corporales. Entonces todo esto va a estar integrado en mi vestíbulo cerebelo, pero voy a tener también otra porción del cerebelo que va a participar en esta regulación de la postura y eso va a ser el espino cerebelo, ¿sale? Entonces mi espino cerebelo sobre todo se va a encargar de evaluar correcciones en el balance. Entonces, cuando yo necesite, por ejemplo, hacer un cambio, o sea, censo, por ejemplo, un cambio súbito en alguna postura, mi espino cerebelo se va a encargar de corregir mi balance
para permitir mantener una fuerza o una respuesta adecuada ante un estímulo de cambio gravitatorio, ¿sale? Ahora, para que nosotros podamos tener una adecuada postura, vamos a ver que va a haber diferentes elementos de nuestro tronco encefálico que van a ejercer una función descendente relevante. Estos tractos ya los habíamos comentado brevemente cuando vimos su función en la regulación de la postura durante la marcha. Por un lado vamos a tener nuestro tracto retículo espinal. Vamos a ahondar un poquito más en este tracto retículo espinal y vamos a ver que tiene dos grandes vías. Una vía va a ser el tracto retículo espinal pontino. Este tracto retículo espinal pontino se origina en núcleos del puente y se va a ir sobre todo a la médula espinal ventromedial. Cuando nosotros estimulamos este tracto retículo espinal pontino, sobre todo vamos a ejercer un efecto importante sobre músculos de tipo extensores, aunque en menor medida también vamos a activar músculos de tipo flexor, ¿sale? Ahora vamos a tener también una porción de nuestro tracto retículo espinal, pero que se va a dar en la médula oblongada, por lo tanto le vamos a llamar tracto retículo espinal medular. Este se va a originar en la formación reticular medular y se va a ir directamente hacia las motoneuronas de la médula espinal. Cuando nosotros hacemos una estimulación del tracto retículo espinal en su porción medular, generalmente vamos a ejercer un efecto inhibitorio, ¿sale? Sobre músculos extensores y flexores. Ahora, nuestra vía reticuloespinal pontina sobre todo ejercía activadores, mientras que nuestra vía reticuloespinal medular sobre todo va a ser de tipo inhibitoria. Entonces, esta va a ser una inhibición sobre todo sobre músculos extensores y el pontino va a ser una activación sobre todo sobre los músculos extensores. Vamos a tener otro tracto que ya habíamos comentado también cuando vimos la regulación de la postura durante la marcha, que es el tracto vestíbulo espinal. Este tracto vestíbulo espinal se va a originar en el núcleo vestibular lateral y se va a proyectar de forma ipsilateral hacia las motoneuronas de la médula espinal. La estimulación de este tracto vestíbulo espinal lateral, sobre todo, va a producir una activación de los extensores y una inactivación de los flexores. Y ya habíamos visto que esto se daba sobre todo a través de una vía ipsilateral, ¿sale? Y finalmente habíamos comentado sobre el tracto rubro espinal. Y este tracto rubro espinal viene del núcleo rojo, ¿sale? Entonces va a originarse en el núcleo rojo, que vamos a ver con más detalle ahora que veamos a los ganglios basales, y va a proyectar motoneuronas hacia la médula espinal. Generalmente cuando estimulamos el núcleo rojo se van a estimular flexores y se van a inhibir extensores, pero sobre todo esto se va a dar de un lado contralateral, ¿sale? Y finalmente un tracto que no habíamos visto, pero que también es relevante para el control postural, considerando que tenemos que también regular a los músculos del cuello, vamos a ver que existe un tracto que se llama tecto espinal. Este tracto tecto espinal viene del tectum, o sea, de la porción del mesencéfalo, y van a proyectar también hacia la médula espinal. Este tracto tecto espinal se va a ir sobre todo hacia los músculos del cuello, ¿sale? Entonces ya vimos que vamos a tener un control ejercido por el cerebelo, otro control ejercido por los tractos descendentes de nuestra médula espinal, y también vamos a tener otro tipo de control que va a ser ejercido por los ganglios basales, ¿sale? Ahora, los ganglios basales van a ejercer, a diferencia de nuestro cerebelo, una respuesta a un ajuste postural rápido. Es decir, cuando nosotros tenemos algo que requiere que nos adaptemos rápidamente, por ejemplo, la decisión de pasar de estar parados a estar sentados es un cambio postural rápido, ¿sale? El que se va a encargar que esto se dé de manera adecuada van a ser los ganglios basales. Entonces, por ejemplo, un paciente que presenta enfermedad de Parkinson va a presentar un fenómeno clínico que se llama inflexibilidad postural. Esta inflexibilidad postural se refiere a que los pacientes no son capaces de ajustar un cambio postural rápido, ¿sale? Por lo tanto, no van a poder tener o no van a poder responder a un cambio rápido en su postura. En cambio, en el cerebelo,
Ya habíamos visto que nosotros tenemos al vestíbulo y al espinocerebelo, pero sobre todo el espinocerebelo va a participar en fenómenos cerebelosos que van a modificar respuestas posturales de acuerdo a la experiencia. Entonces pensemos en algo, por ejemplo, imaginemos que nos estamos parando sobre una superficie que rota. A lo mejor al principio nos mareamos y hasta nos caemos. Bueno, el espinocerebelo se va a encargar de aprender de esa experiencia y eventualmente modificar la capacidad de dar esa respuesta. Entonces, por ejemplo, un paciente con enfermedad de Parkinson a lo mejor no puede rápidamente pasar de pararse a sentarse, pero sí puede generar una serie de movimientos que vayan cambiando secuencialmente su postura hasta que lo lleve a una posición de sentado. Entonces, con suficiente rehabilitación, con suficiente activación, van a poder dar una evaluación adecuada de este cambio postural. Ahora, a pesar de que nosotros tenemos que hay diferentes estructuras que regulan la postura, de una que no hemos hablado es de la corteza cerebral, y es que generalmente cuando dejamos que la corteza cerebral tome batuta del control de nuestra postura, no vamos a obtener muy buenos resultados. Por ejemplo, cuando nosotros pedimos que nuestra corteza cerebral sea la que regule muchas de las funciones de las que se encarga el cerebelo, pues vamos a obtener funciones que van a ser muy poco deseables y que se van a manifestar como síndromes cerebelosos que vamos a ver en la clase específica de cerebelo. Sin embargo, eso no quiere decir que la corteza motora no ejerza un papel importante en la regulación de nuestra postura. De hecho, la corteza motora sobre todo se va a encargar de hacer ajustes posturales anticipatorios. Entonces, sabiendo que va a dar un movimiento, por ejemplo, que va a iniciar la marcha, la corteza motora va a ejercer cambios posturales anticipatorios que vayan de acuerdo al movimiento que quieren hacer y que por lo tanto optimicen el balance cuando nosotros tenemos movimientos específicos. Y como depende de la planeación del movimiento, esto va a estar dado sobre todo por la corteza motora suplementaria y la premotora, ¿sale? Que acuérdense que son las encargadas de planear el movimiento. Entonces, todas estas, junto con la corteza frontoparietal, son las que se van a encargar de integrar cuáles son los cambios posturales que yo necesito para poder llevar a cabo un movimiento voluntario. Ahora, para poder integrar toda esta función del movimiento, necesitamos entender un poquito más a fondo la fisiología del cerebelo y de los ganglios basales, que va a ser desde luego el objeto del último video de esta clase. Muchas gracias, chicos, y que tengan un muy buen día.